Lo que pasa con estos arquetipos de extrema izquierda antisionistas es que internalizan la vergüenza, pero no hay nada que puedan hacer con ella porque no pueden escapar de ella. No pueden dejar de ser blancos. No pueden dejar de ser estadounidenses. No pueden dejar de ser europeos. Y entonces, como no hay a dónde pueda ir esa vergüenza en el cuerpo, no puede ser metabolizada. Tiene que ser proyectada. Y aquí es donde realmente entran el antisionismo y el antisemitismo, porque tienes una personalidad que tiene toda esta vergüenza internalizada y no metabolizada, y necesita proyectarla en algo. Y entonces, el antisionista de extrema izquierda tiene aquí la oportunidad de proyectar toda esa vergüenza del colonialismo, del imperialismo y de todas esas cosas sobre los judíos, sobre los israelíes, y decir, eres tú eres el imperialista, tú eres el colonizador, no yo. Empecemos con alguien como Candace Owens, por ejemplo. Bien, Candace Owens claramente tiene una profunda antipatía hacia la comunidad judía. Obviamente hay un odio profundamente arraigado ahí. Todo de lo que ella habla de alguna manera guía al oyente a llegar a la conclusión de que todo es culpa de los judíos, ¿verdad? Así que hay un odio profundo que está como enterrado en la sombra, y este es el denominador común en básicamente todas las formas de antisionismo, que hay un odio profundo que está enterrado en la sombra y que la persona no está dispuesta a enfrentar. Ahora, tomas a alguien como Candace Owens y sus opiniones, ya sabes, su persona, así que tienes la sombra, según el análisis de Carl Jung, de todos modos, tienes la sombra y tienes la persona. La sombra es como lo que está oculto, lo que está enterrado, y la persona es la máscara que se muestra al mundo. Así que con Candace Owens tienes esta persona basada en la religiosidad, ¿de acuerdo? Y luego están estas percepciones desde la perspectiva de su postura religiosa sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado, lo que te lleva al cielo, lo que te lleva al infierno. Y entonces lo que sucede es que en su sombra ella tiene esta antipatía hacia la comunidad judía, pero como parte de su persona, ser odiosa no es compatible con su religiosidad. Entonces, ¿qué crea eso? Eso crea algo llamado disonancia. La disonancia es, en efecto, un conflicto interno donde la persona no puede reconciliar algo que es verdad o que sabe que es verdad en el subconsciente, pero que cree que no es verdad a nivel consciente. Así que, por ejemplo, alguien como Candace Owens tiene esta antipatía y odio que están enterrados en su subconsciente, en su sombra. Pero en su mente consciente, ella sabe que ese tipo de odio no es aceptable, no es lo que haría Jesús. Jesús mismo era judío. Y eso crea esta disonancia. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas crean esta disonancia? Lo que deberían hacer en ese momento es estar dispuestas a confrontar su sombra. Si estuvieran dispuestas a confrontar su sombra y mirar su sombra y decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay odio, aquí hay envidia, aquí hay vergüenza, aquí están todas estas cosas. Podrían reconciliarse, podrían resolver esa disonancia, podrían aliviar esa incomodidad derivada del conflicto simplemente observando su sombra y viendo lo que hay en ella. Pero porque muchas personas no pueden confrontar su sombra porque tienen miedo de lo que van a encontrar ahí. Esto normalmente se encuentra en una persona que es bastante frágil. Porque una persona que es bastante frágil, si percibe, si echa un vistazo a su sombra, podría, si encuentra algo malo, llegar a creer que es una persona completamente malvada. Mientras que una persona psicológicamente sana puede mirar su sombra y decir, bueno, hay algunas cosas negativas ahí, pero eso no me convierte en una mala persona. Puedo trabajar en esto, puedo ser mejor, puedo mejorar esto. Puedo mirar este odio y decir que no quiero ser esa persona, y puedo trabajar en ello, ¿verdad? Así que las personas que no pueden enfrentar su sombra serán conscientes de esa cosa en su sombra, en su mente subconsciente, que sabe que hay odio ahí. Y luego hay una disonancia con la persona que dice que no debería tener este odio. Entonces, ¿cómo reconcilia este individuo el conflicto? ¿Cómo reconcilian el conflicto? Ya discutimos el hecho de que no pueden mirar su sombra. Así que lo que tienen que hacer es recurrir a la racionalización para aliviar este conflicto. Así que el proceso de racionalización es lo que dice: estoy consciente de que parece haber este sentimiento de odio, este sentimiento de envidia, este sentimiento de vergüenza, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero no quiero aceptar eso. No quiero mirar mi sombra y ver que eso está ahí. Así que lo que voy a hacer en su lugar es racionalizar eso y decir que no se trata de odio, no se trata de vergüenza, no se trata de ninguna de esas cosas. Esto solo se trata de X, Y y Z. Está bien. Solo se trata de la humanidad. Está bien. Así que hay un proceso de racionalización que busca aliviar el conflicto y resolver la disonancia entre la sombra y la persona.
Así que ese es un antisionista de la extrema derecha. Estás hablando de algo así como un arquetipo antisionista al estilo de Candace Owens. Ahora, si vas a la extrema izquierda y hablas de personas que se identifican como antisionistas, sí, pero en su mayoría estas van a ser personas que son, ya sabes, anticolonialistas, antiimperialistas y todas esas cosas. Y en su mayoría también personas que tienen un trasfondo racial, étnico, nacional, lo que sea, de una historia oscura de colonización e imperialismo. Así que lo que ves con el arquetipo de la extrema izquierda que es interesante es que lo que estas personas tienen enterrado en su sombra es la vergüenza. Y la razón de esto especialmente es porque cuando hablas de esta personalidad de extrema izquierda, de este arquetipo de extrema izquierda, estás hablando de personas que son muy orientadas a lo colectivo. Son personas que están mucho más arraigadas en el colectivismo que en el individualismo, que es lo que vas a encontrar más hacia la derecha. Y esta idea de colectivismo, esta idea de responsabilidad mutua entre unos y otros, genera este sentimiento de conexión con los demás. Y entonces, si un comportamiento se considera incorrecto, incluso a nivel colectivo, hay una vergüenza individual internalizada. Ahora bien, de nuevo, una constitución sana, una personalidad sana, puede mirar esa vergüenza internalizada y decir, pero esta no es mi vergüenza, yo no soy dueña de esta vergüenza, esto no me pertenece, yo no cometí esos actos, yo no soy una colonizadora, mi tataratataratatarabuelo pudo haberlo sido. Está bien, las personas que vinieron antes que yo pudieron haberlo sido. Esa fue otra vida y esa no era yo. No tengo ninguna responsabilidad por eso. Pero la razón por la que no pueden reconciliar esa vergüenza es porque están constantemente expuestas a esta cultura que la refuerza. Están constantemente expuestas a esta narrativa de colonizadores blancos, colonización, imperialismo, y todas tenemos que ser colectivamente responsables de esta historia denunciándola en voz alta ahora. De lo contrario, somos las mismas colonizadoras, etc. Bien, entonces existe esta cultura, este ambiente de responsabilidad moral que viene especialmente con la extrema izquierda. Y lo que pasa con estos arquetipos de extrema izquierda antisionistas es que internalizan la vergüenza, pero no hay nada que puedan hacer con ella porque no pueden escapar de eso, no pueden dejar de ser blancas, no pueden dejar de ser estadounidenses, no pueden dejar de ser europeas. Y como no hay a dónde pueda ir esa vergüenza en el cuerpo, no se puede metabolizar, tiene que ser proyectada. Y aquí es donde entra el antisionismo y el antisemitismo, porque tienes una personalidad que tiene toda esta vergüenza internalizada y no metabolizada y necesita proyectarla en algo. Y entonces aquí tienes una oportunidad. La persona de extrema izquierda antisionista tiene aquí la oportunidad de proyectar toda esa vergüenza del colonialismo y el imperialismo y todas esas cosas sobre los judíos, sobre los israelíes, y decir, eres tú eres el imperialista, tú eres el colonizador, no yo. ¿Por qué? Porque, una vez más, el tipo de personalidad frágil no está dispuesto a enfrentar su propia sombra. Si pudieran enfrentar su propia sombra, de nuevo, ¿qué dijimos? Dirían, pero yo no heredo nada de esta vergüenza. Esto no es para mí, lo cual es cierto y correcto. Pero tienen miedo de su propia sombra y están en esta cultura de la vergüenza. Así que el único lugar donde esta vergüenza puede ir, que no puede ir hacia adentro porque es demasiado doloroso, tiene que ser proyectada. Se proyecta sobre el israelí. Así que ahora que lo que odian de sí mismos ha sido proyectado sobre el judío, sobre el israelí, entonces viene el ataque. Tengo que atacar esto porque lo que realmente quiero hacer es matarlo en mí, pero no puedo matarlo en mí, así que lo proyecto en ti y lo ataco. Y luego creo que ha sido destruido dentro de mí. Bien. Así es como va la narrativa. Aquellos que creen que están luchando contra el mal, invariablemente terminan siendo el mal que dicen combatir. Bien, necesito matarte porque eres sionista, colonizadora, imperialista, y terminan cometiendo el mismo mal que dicen estar combatiendo. Entonces, de todos modos, el punto es que con el arquetipo de la extrema izquierda, tienes esta vergüenza en la sombra que no puede resolverse. Y al igual que con el tipo de extrema derecha, bien, el arquetipo antisionista de extrema derecha, entonces tienes una disonancia que se forma entre la sombra y la persona una vez más. ¿Por qué es eso? Porque para el de extrema izquierda, la persona, la máscara que muestran al mundo, es de justicia, ¿no es así? ¿No es humanitarismo? ¿No es igualdad? ¿No es colectivismo? ¿No son todas esas cosas? Y de hecho, un compromiso interno o un compromiso con los antiismos, los noísmos, el antirracismo, el antifascismo, el anti-esto, la inclusión y todas esas cosas. Y por eso hay una profunda disonancia aquí. Así como con la religiosidad, que requiere este tipo de pureza moral, estamos viendo exactamente lo mismo en la extrema izquierda, con esta persona de pureza moral. Eso requiere inclusión, amor,
no excluir, no odiar a las personas por su raza o etnia. Así que ahora tienes esta disonancia entre la sombra del extremista de izquierda, que es la vergüenza, y la persona del extremista de izquierda, que es la humanidad. ¿Cómo reconcilia el extremista de izquierda esa disonancia? De la misma manera que el extremista de derecha la reconcilió a través del mecanismo del antisionismo como una forma de racionalización. Así que la sombra tiene toda esta vergüenza, tiene todo este odio, tiene toda esta intolerancia, porque la persona no puede aceptar eso ya que contradice su persona, racionalizan la sombra. Yo no odio a los judíos, no soy antisemita, solo soy antisionista, solo creo en la humanidad y la compasión, ¿de acuerdo? Pero sabemos que esta no es una racionalización fácil porque ves los comportamientos de estos extremistas que son profundamente odiosos. Así que ahora llegamos a este punto donde tenemos dos personalidades que básicamente están involucradas en el mismo comportamiento de racionalización para lo que no están dispuestas a enfrentar en su sombra. Ahora vamos a hablar sobre cómo esto lleva al antisionismo como un movimiento colectivo. Entonces, a nivel individual, estos intentos de reconciliar la disonancia terminan volviéndose débiles y debilitados. Porque hay una guerra interna que está ocurriendo constantemente donde la persona se pregunta a sí misma a un nivel subconsciente, ¿no estoy siendo tan odiosa? ¿No estoy siendo tan odiosa? Digo que estoy en contra del colonialismo y el imperialismo y todas esas cosas. Y por eso soy, ya sabes, antisionista. Por eso formo parte de este, ya sabes, movimiento tan vociferante para desmantelar un Estado, ningún otro Estado en el mundo, ojo. No quiero desmantelar ninguna otra nación, ningún otro Estado en el mundo, simplemente quiero desmantelar el Estado judío, que es absolutamente necesario para la seguridad y supervivencia judía. Y podemos ver que cuando los judíos no tenían una patria, ¿qué les pasó? Y por eso su existencia, su condición de Estado, su soberanía en su patria ancestral no se cuestiona. Es incuestionable. Cualquier persona genuinamente compasiva puede entender eso. Eso no significa que necesariamente estén de acuerdo con, ya sabes, las políticas militares del gobierno israelí o el gobierno actual, pero aún así no abogarías por desmantelar todo el Estado. Podrías abogar por un cambio de régimen, podrías abogar por un cambio de liderazgo, por un cambio de los extremistas de extrema derecha en el gobierno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero no abogas por el colapso, el desmantelamiento de un Estado, de ningún Estado, es un comportamiento fundamentalmente extraño. Así que esta es una persona que dice, ya sabes, todo se trata de la humanidad. Yo solo pienso que el Estado de Israel no puede existir por el colonialismo, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, hay este recuerdo constante, este recuerdo subconsciente constante. Pero vivo en los Estados Unidos de América. Este es el proyecto colonial más grande, históricamente uno de los más grandes en la historia, ¿verdad? Y no me voy a ir. Estoy viviendo en tierras robadas. Y aún así, estoy diciendo que de alguna manera entiendo por qué ocurrió esta brutalidad contra personas que viven en tierras robadas. Y entonces, hay una conciencia subconsciente de que, en realidad, estoy justificando el odio y la violencia contra mí misma. Estoy justificando el terrorismo contra mí misma según mi propia lógica. Así que el subconsciente no puede mentirse a sí mismo. Hay una contradicción interna constante, una guerra interna constante entre querer creer que soy antisionista porque soy una buena persona, pero mi lógica no tiene ningún sentido. Ahora entra en juego el antisionismo a nivel colectivo. El antisionismo, como colectivo, como movimiento, como comunidad, brinda una oportunidad para la racionalización compartida. Así que, a nivel individual, la racionalización puede ser efectiva hasta cierto punto, pero no va a llegar hasta el final a menos que esté reforzada, a menos que esté respaldada por algún mecanismo de corregulación. Y ahí es donde entra el antisionismo como colectivo, como movimiento. Porque justo cuando te estás debilitando, justo cuando esa parte de ti dice, tal vez realmente soy una idiota, ¿sabes? Entonces el movimiento llega y te dice, no eres una idiota, eres una buena persona. Simplemente crees en la humanidad, que es la mentira que la persona se está diciendo a sí misma. Bien, entonces ahora tienes este efecto de corracionalización, donde cada persona en este movimiento está reforzando la racionalización en los demás para vencer esa disonancia que individualmente no podían resolver internamente. Bien, así es como se llega al antisionismo a nivel colectivo. Ahora necesitamos llegar a entender cómo el antisionismo es hoy un vehículo para la persecución antisemita. Así que, ahora que tienes esto en mente, vamos a hacer una pausa y pasar al entender el concepto de persecución antisemita, que para mí creo que se explica mejor describiéndolo como 5 etapas del antisemitismo, y míralo como un reloj. Bien, entonces el número 1 es la persecución. El número 2 es el éxito.
El número 3 es la envidia. El número 4 es la justificación moral. Y el número 5 es la persecución. Así que el número 1 y el número 5 son idénticos. Ambos son persecución de la comunidad judía. Así que empiezas con la persecución, que ha sido la historia durante milenios desde la existencia, ya sabes, del reino de Israel. Hemos visto esta larga historia de colonización, irónicamente, exilio, persecución, esclavitud, genocidio, pogromos, que simplemente se ha repetido una y otra vez en ciclos. Entonces, lo que sucede es que la comunidad judía ha desarrollado una capacidad epigenética única para la ingeniosidad, la habilidad, la excelencia y la supervivencia. Y este hábito, este patrón perenne de antisemitismo, permite esta explosión intermedia de éxito masivo y supervivencia que ocurre entre cada episodio perenne de antisemitismo, porque en ese punto simplemente se vuelve epigenético. Entonces tienes esta larga historia de antisemitismo y comienza con la persecución porque es hasta donde podemos remontarnos. Y luego lo que sucede después es que los judíos se recuperan, sobreviven, se vuelven más ingeniosos, se vuelven más independientes, se vuelven más hábiles. Y luego llegas a la tercera etapa, donde la sociedad observa y se vuelve increíblemente envidiosa. Y en este estado de profunda envidia empiezan a surgir justificaciones para reconciliar esa envidia que no quieres enfrentar en tu sombra. Está bien, es solo porque ellos, ya sabes, es por nepotismo, es porque controlan el gobierno, es porque manejan el Congreso. Entonces todas estas cosas forman parte de la justificación de la envidia que la sociedad empieza a sentir cada vez que ve a los judíos prosperar después de la persecución. Entonces tienes la primera etapa, tienes la persecución, luego tienes el éxito. Ahora estamos en la tercera etapa, que es la envidia, y ahora entra la justificación moral. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la era hitleriana, tienes a alguien como Hitler, a quien muchos historiadores han descrito frecuentemente como alguien que sentía envidia hacia la comunidad judía. Y por supuesto, Hitler no puede mirar su propia sombra porque Hitler es el narcisista maligno, frágil y por excelencia, que si llegara a mirar su sombra, probablemente se identificaría correctamente como alguien inherentemente malvado. Entonces tienes a Hitler, que siente una enorme envidia hacia la comunidad judía y experimenta este profundo sentimiento de inferioridad porque es un narcisista frágil. Y entonces, para reconciliar esa disonancia que está surgiendo, esa disonancia está volviendo a aparecer en su sombra. Él sabe que es envidioso, odioso, intolerante y todas esas cosas. Pero su persona dice, bueno, yo no soy así, no soy inferior, no soy celoso, no soy ninguna de esas cosas. ¿Cómo va a reconciliar el hecho de que, en su sombra, se siente profundamente inferior? Bueno, ¿cómo reconcilias cualquier sentimiento? Proyectas lo opuesto, ¿verdad? Así que te sientes profundamente inferior. Lo que haces en tu persona es que creas superioridad para desviar la atención de la inferioridad que está enterrada en tu sombra. Así que ahora creas todo un sistema basado en la supremacía racial. ¿Por qué tiene que ser supremacía racial? Porque eso es lo único. Tienes que encontrar una característica inmutable para sentirte superior porque no hay nada que justifique tu superioridad en el mundo real, porque en realidad eres pésimo, ¿verdad? Hitler es pésimo. ¿Cómo podría justificar alguna forma de superioridad en el mundo físico? No puede. Así que tiene que crear una superioridad inherente. Nací superior solo porque soy alemana y tú naciste inferior solo porque eres judía. Por lo tanto, ahora ha creado un marco que resuelve la disonancia en su sombra, que es que él se siente inferior. Y ahora ha creado un marco externalizado que lo hace sentirse superior sin tener que confrontar y reconciliar su sombra. Así que ese se convierte en el marco. Eso se convierte en el marco o el vehículo. Este es el vehículo que lleva de la etapa 4 a la etapa 5, que es la persecución. Así que la etapa 4 es la justificación moral. Bien, ahora estas dos cosas se fusionan. Y ese vehículo, que se convierte en una justificación moral, en realidad tenemos que matar a los judíos porque son impuros y todos necesitamos estar a salvo de esta impureza, se convierte en el vehículo que transporta de la justificación moral a la etapa 5. Así que una vez que llegas a la etapa 5, que es la persecución, volvemos a la etapa 1, que también es persecución una vez más. Bien, así que el reloj comienza a correr de nuevo. Entonces, en la era de Hitler, hubo persecución desde antes hasta el éxito. Bien. Entonces, persecución 1, 2, éxito 3, la envidia de Hitler 4, justificación moral, que se encuentra en este marco externo de supremacía racial.
y eso se fusionan, y eso se convierte en el vehículo para llegar al 5, que es la persecución, y ese fue el genocidio cometido durante el Holocausto. Bien, así que ahora vuelve a ponerse en marcha la persecución judía después del Holocausto. Entonces, ¿qué pasa después del Holocausto? Los sobrevivientes salen al mundo, ¿y qué hacen? Ups, etapa 2, muchísimo éxito, volviéndose más resilientes, más ingeniosos. Son una comunidad de sobrevivientes y constructores. Y así, de nuevo, todo el mundo está mirando cuando hace 5 segundos estaban en un estado de victimización, lo cual era muy cómodo para el mundo antisemita. Si sabes algo sobre estar rodeada de personas envidiosas, ¿qué sabes sobre eso? Sabes que se emocionan mucho cuando estás sufriendo porque es la única vez que se sienten iguales o superiores a ti. Todas las demás veces se sienten inferiores a ti y por eso están constantemente involucrados en esta campaña subconsciente para rebajarte, si no es que destruirte por completo. Así que el reloj empieza a correr hacia atrás hasta la persecución de los judíos después del Holocausto. Todo el mundo se siente profundamente cómodo, porque estos individuos enormemente exitosos y con muchos recursos han sido perseguidos una vez más. Así que ahora empezamos a entrar en la etapa 2. Son las décadas posteriores al Holocausto. Así que durante varias décadas, ahora tienes a estos sobrevivientes que salen al mundo y logran cosas y tienen éxito una vez más, porque eso es lo que hacen los judíos. Y ahora llegas a la etapa 3 en la sociedad, que ocurre unas décadas después de eso. Bien, así que ves el marco de tiempo. El marco de tiempo siempre es entre 2 y 4 décadas. Esa es la estimación para que el reloj empiece a correr de 1 a 5 otra vez. Perdón, no décadas, generaciones, que es donde estamos ahora, nos estamos acercando a ese periodo de tiempo. Así que ahora tienes al mundo una vez más profundamente envidioso. Esta es una comunidad que fue sometida a un genocidio de más de 6 millones de personas. Bien. Y están prosperando mejor que personas que no sufrieron persecución alguna. Pero claro, si pones atención, entiendes que esto es natural. Esto es, por supuesto, lo que harían porque son resilientes debido a la larga historia de persecución. Sin embargo, la sociedad no entiende esto y se vuelve profundamente envidiosa una vez más porque la comunidad judía muestra niveles de crecimiento, supervivencia y resiliencia sin precedentes. Y así, la envidia comienza de nuevo. Ahora llegamos a la etapa 3. La sociedad se vuelve envidiosa una vez más. Ahora estamos en la etapa 4. Así que la etapa 4 en la persecución antisemita es donde estamos hoy. Este momento en la historia es la etapa 4. Está bien. Ahora, la sociedad envidiosa profundamente busca reconciliar esta disonancia que ha surgido en su sombra. Lo feo en la sombra ha salido de nuevo. Envidia, odio, intolerancia, antipatía, está ahí en la sombra y busca una justificación. Busca una racionalización, una justificación moral para este odio que no está dispuesta a enfrentar en su sombra. Ahora, lo que quiere hacer, bien, estamos en la etapa 4. Lo que quiere hacer en la etapa 4 es volver a adherirse a un marco para llevarlo a la etapa 5 de persecución, pero no puede adherirse al marco anterior. ¿Cuál era el marco anterior? Era el fascismo, era la superioridad racial. ¿Por qué no puede adherirse? Porque ese marco del antisemitismo ha sido deslegitimado. Bien, así que se ha ido, ha desaparecido, se ha descartado. Ya no puede adherirse a ese vehículo. Entonces, ¿a qué puede adherirse? Bien, tiene que adherirse a un nuevo marco, un marco moderno de persecución antisemita. Así que el marco moderno de la persecución antisemita es el antisionismo, la nueva justificación para ese odio y envidia en la sombra. Así que este marco dice, yo no soy odiosa, no soy envidiosa, no soy ninguna de esas cosas. Solo creo en la humanidad y solo pienso que el Estado judío, ningún otro Estado en el mundo, ojo, solo el Estado judío, necesita ser completamente desmantelado y erradicado. Está bien, pero internamente sabes lo que está surgiendo en tu sombra. Sabes que eso no solo va a generar persecución de los judíos en el momento del colapso del Estado, sino también después. Así que este nuevo vehículo transporta de la etapa 4 a la etapa 5, que es la persecución de los judíos. Por eso ahora ves a personas que se llaman a sí mismas antisionistas, digamos, estos chicos en TikTok que llevan cufillas y celebran el 7 de octubre, ¿de acuerdo? Esto es tan absurdo, pero no solo eso, también el asesinato de sionistas. Así que tienes a estas personas, tenemos judíos siendo asesinados aquí en Estados Unidos. Y celebran esto. Dicen que esto es algo bueno en nombre del antisionismo, ¿verdad? Y estás viendo que este es un concepto completamente irreconciliable. Pensar que es algo bueno matar personas por la humanidad. Es muy maoísta, es muy leninista, es muy estalinista. Por eso es que ahora ves a personas celebrando el asesinato de judíos. Y este es solo un patrón perenne de persecución antisemita, que si no se reconoce, supongo que no nos queda mucho tiempo antes de que la ola de persecución
vuelva a surgir, y de hecho, estamos viendo esto.